Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Efecto Cineteca, el podcast de la Cineteca Nacional de Chile. ¿Y cómo estás, Marcelo Morales, post-Fecina? La resaca de Fecina. Sí. Pero estamos enteros. Sí, sobrevivimos. Puesto ya a empezar este mes que parte como Semana Santa, además. Mira, cosas buenas. Un feriado ahí que siempre se agradece. De marisco, todas esas cosas. Pescado, todo bien. Jesucristo Superstar, todas las cosas que están bien. Huevitos de Pascua. Sí, estamos en el Efecto Cineteca capítulo 37, ni más ni menos. Y que vamos a seguir, como dijimos en el capítulo anterior, que este año era un año celebratorio para Cineteca, porque cumplimos 20 años de la fundación Cineteca Nacional, que se fundó en marzo del 2006. Entonces vamos a hacer muchos capítulos retrospectivos, explicando algunos trabajos que hacemos. Y en este capítulo vamos a enfocarnos bastante en las restauraciones que ha hecho Cineteca Nacional en su vida, en su que son trayectoria. Muchas, o sea, hay harto ahí de lo cual conversar, y también hay harta pregunta que nos aparece en redes sociales, la clásica de ¿se puede colorear esto con IA? No, sí. Ya basta, gente, deje de preguntarnos esas cosas. Porque vamos a hablar de restauraciones que son un trabajo hecho por humanos muy talentosos. Vamos a hablar como qué en sí significa restaurar algo, ¿no? No es como llegar tampoco y limpiar una imagen y listo, ¿no? Y que se vea así como impecable. O que se vea, entre comillas, moderna. Sí. O actual, comillas. O ponerle la velocidad normal, que también, o sea, una de las frases que más odio cuando veo así como posteo en Twitter o en Facebook de gente que dice, hoy le puse la velocidad normal. ¿Cuál es la velocidad normal? Por favor, cada vez que nos preguntas si puedes hacer algo con IA o en velocidad normal, una cinta pierde su color, pierde su sentido. Así que vamos a repasar toda esa historia de restauraciones con alguien del equipo Cineteca, con la persona con más trayectoria en el equipo Cineteca. Sí, la persona más antigua, pero no la persona con más años. Y también uno de los precursores de la restauración cinematográfica en Chile, ni más ni menos. Mira. Pero entonces vayámonos primero a nuestro clásico corte musical. Vamos a escuchar una canción de Violeta Parra. Sí, que es parte de la, digámoslo, banda sonora de Andacollo, el documental de Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro. Y que es una canción que yo estoy averiguando, pero no tiene un título, sino que son solamente cantos chinos, porque son de este trabajo de recopilación que hacía Violeta Parra, y que recopiló estos cantos chinos justamente en fiestas como la de Andacollo, de la Virgen de Andacollo, y que aparece en el inicio de la película de Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro, restaurada por Cineteca Nacional. Así que vamos con los cantos chinos en Efecto Cineteca. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso en el capítulo 37, aquí en Radio UNIAC, y vamos a recibir una persona que ya ha venido muchas veces aquí. Sí, digámoslo, es parte, podría ser comentarista oficial de Efecto Cineteca, reemplazante tuyo, mío, dependiendo de quién de no la pudo, ocasión. de la ocasión. Bienvenido, Francisco Venegas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz de estar aquí en esta renovada casa del estudio de UNIAC. Oye, sí. Francisco, Pancho, ¿cuándo fue tú cuántos de los 20 años de Cineteca tú has formado parte? Desde que tenía 3 años en la Cineteca Nacional. Yo pensé que desde que tú tenías 3 años. Me crié. Al tercer año de Cineteca aparecí por esas oficinas de manera contratado o casi contratado. Antes había estado trabajando cuando se trasladó el archivo fílmico desde el Centro Cultural La Moneda hacia nuestra casa de Ñuñoa. Entonces en 2008 tuve ahí como
una aparición breve, un par de meses, pero desde el 2009 en adelante ya estoy trabajando ahí, así que han sido algunos años los que he estado en Cineteca Nacional. Oye, y bueno, tú antes de entrar a la Cineteca ya habías hecho algunos trabajos de restauración, de recuperación de algunas películas con otras personas de tu generación, pero también como maestro en ese sentido. Entonces, por eso te trajimos para que hablemos justamente de este trabajo de restauración que ha hecho Cineteca Nacional en su vida. Entonces, primero, yo creo que para que la gente entienda que fue algo que hablamos en el inicio, ¿qué se habla cuando se habla de una restauración de una película? Es una muy buena pregunta porque desde ahí surgen como una gran cantidad de trabajo que hay que hacer de investigación con los materiales. Primero es saber cuál es la mejor fuente de la que vamos a sacar esta restauración, y de ahí empieza una búsqueda de saber si hay otras mejores copias, si podemos encontrar los negativos en el caso que es fílmico, también investigar si es que la copia que tenemos corresponde al metraje cuando se estrenó. Entonces hay que ir a ver los registros de calificación cinematográfica o censura, dependiendo del año que sea, y ese es un súper buen dato. Quizás es una de las primeras informaciones más claras que hay sobre la cantidad de metros que trae una película cuando es fílmico. Y de ahí uno puede calcular cuánto metraje se ha perdido también de esa copia. Pero a lo que voy también es que hay una gran cantidad de trabajo de investigación antes de empezar a tomar ese material. Porque se trabaja también mucho con los criterios que se pueden armar, sobre todo como dentro del grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo, como decía Marcelo, en los orígenes de nuestra generación, por así decirlo, de personas que empezaron a trabajar con el material audiovisual, o sea, ya sea fílmico o video, fue la persona como que con la primera que trabajamos fue con Carmen Brito. Y de ahí conocimos a más gente que estaba trabajando en esto, como Osvaldo Busto, Luis Candia, Nelson Vargas, y nosotros éramos unos jóvenes que veníamos saliendo de la Escuela de Cine del Arci, y en ese trabajo empezamos con Luis Horta, con Carlos Bando a trabajar, y armamos un primer grupo que nos ganamos los primeros fondos de restauración para el audiovisual por allá en el 2006, donde se hizo la restauración de Caliche Sangriento, Río Abajo, El Leopardo, que tuvimos en Fecina, y fue como el origen y un poco una escuela de cómo se hacía ese trabajo. Sí. Esos trabajos, porque ahora lo que vamos a entrar como en detalle después son restauraciones que la Cineteca ha hecho de forma digital. Claro. Pero esos trabajos que tú nombras son de forma análoga. Así como si puedes como explicar brevemente cómo eran esos trabajos. Lo Antes hacíamos, de esta era digital. Claro, predigital. Lo hacíamos de manera, claro, análoga con material fílmico, y se trabajaba en laboratorio. Entonces había mucho trabajo de manualidades. Yo no soy tan hábil manualmente, así como del detalle, pero había que aprender a poder trabajar estos materiales fílmicos. Se trabajaba con laboratorios. Nosotros trabajamos mucho con el laboratorio que tiene la Filmoteca UNAM, donde estuvimos como estadías de diferentes tiempos en México. En la Universidad de México y en su filmoteca, y ahí también uno va conociendo a maestros que le fueron enseñando también cómo era este trabajo. ¿Sí? Está Paco Gaitán, Iván Trujillo, toda la gente del laboratorio, y ahí podíamos vivir el proceso completo, o sea, desde revisar una película, limpiar, cortar los fotogramas como que estaban en mal estado, y luego de mano de ellos, como es una universidad, se hacía mucho más factible el poder acceder al laboratorio, a trabajar con el material fílmico, la mayoría de las veces para tener un negativo nuevo de esas películas a partir de todo el trabajo que hacíamos, y luego una copia en fílmico que fuera de la mejor calidad posible. Y a propósito que estamos en UNIAC, esta institución nos apoyó en esos primeros trabajos de restauración, porque había adquirido un escáner, bueno, no era escáner, era un transfer que transfería de material fílmico a cinta de video.
Sí, de hecho está muy cerca de este estudio. Está como acá al fondo, un pasillo. Claro. Está esa máquina todavía Entonces, ahí como posiblemente funcionando. Sí. Entonces recibimos como este patrocinio y logramos tener, claro, de vuelta video para poder difundir esta obra y como también los recursos eran acotados, alcanzábamos a hacer una copia en fílmico. Y luego tratábamos de sacarlo en video. En ese tiempo el DVD era grito y plata y era furor y uno podía como difundir a partir del DVD. Pero eso todo en la época análoga, que era mucho trabajo y había que estar presente. De repente todos estos procesos eran un mes o algo así en laboratorio para poder lograr este nuevo fílmico, y era muy caro también. O sea, para recapitular, decimos que está esta primera etapa quizás como de investigación, de saber que existen estas películas, un poco quiénes estaban, y una vez que se encuentran los rollos, que alguien los entrega, no sé, cómo aparezcan los rollos, comprobar con los documentos que sea efectivamente la película y no quizás una grabación que no quedó al final o una versión extendida o una versión sin alguna escena. Y una vez con eso, cuando tú hablas de material fílmico, hablamos de la cinta misma. Claro, de la y película. que puede ser en cualquier no sé, O sea, formato, en formato, 35. Sí, 35, 16. Ujú. La mayoría de las veces lo que he trabajado ha sido material 35, Ujú, porque eran copias de exhibición en salas de cine. ujú. Trabajamos con 16 en algunos casos, sobre todo, no sé, por archivos como el de la Universidad Católica, son archivos fílmicos históricos. La gran mayoría son 16 milímetros, que habían trabajo ahí de cineastas como Patricio Guzmán y Nacho Agüero, Carlos Pinto y muchos más. Y el trabajo de restauración en ese momento era literalmente tomar esta cinta Sí. y ir cortando. Sí. Todo esto es literal. Así Todo como literal. gente literal. Es muy literal. Cortar, y cuando tú decís limpiar, ¿con Es qué? limpiar. Como limpiar así con un pañito. Se ha ido también como Pero es como un trabajo de modernizando. joyería, Sí. porque en el fondo estoy trabajando con un material bastante pequeño y delicado. Claro. Sí. Sí. Sí, pues tú lo que pasó de los casos más así problemáticos para la restauración, Ujú. cuando se hizo lo de Caliche Sangriento, eran 3 copias que teníamos de Caliche. Entonces lo que hicimos fue mirar las 3 copias, como éramos 3 personas Ujú. que estuvimos trabajando en esa restauración, y de esas 3 copias hicimos una copia completa de la película en un estado así no tan bueno. La película estaba muy magenta por la pérdida de color que había sufrido con todas las proyecciones, el clima, todo eso le hace mal a las películas. La humedad, el calor, las proyecciones continuas. Entonces armamos una copia y de esa copia trabajamos en hacer un nuevo negativo, ya limpio, con las perforaciones bien, y luego de esa copia hicimos o sea, de ese negativo, perdón, hicimos una copia de exhibición, que le agregamos filtro y todo para que desapareciera ese magenta y apareciera un poco el color. Todo desde lo análogo, todo desde el laboratorio, de sentarse, hacer tiras de prueba. Era mucho tiempo, es mucho tiempo el que se pasa ahí en laboratorio. Oye, ¿y no te pone nervioso trabajar como con algo tan exclusivo, por decirlo así, como el patrimonio está en tus manos? Y si cortas Si te un equivocas. poco y si Sí. te equivocas, Sí. ¿qué pasa con eso? O sea, es complejo porque además creo que estamos también, los que empezamos a trabajar en esto, estábamos en una generación que era un poco bisagra generacional, porque pudimos conocer a cineastas que empezaron a hacer películas en los 60, y luego ellos mismos fueron nuestros profesores. Entonces, en el caso de Caliche, ponte tú, Elvio Soto hacía clases en la Universidad Arci. Entonces uno iba a preguntarle, don Elvio, ¿dónde veo Caliche Sangriento? Y era como, no, que andan haciendo, buscando las películas, hagan las propias. Y era un poco el discurso, pero uno quería ver sus películas. Y asimismo con las películas de Chaskel, con las películas de Héctor Río, que también fueron nuestros profesores. Incluso con, no sé, tenía profe Sergio Navarro. Y yo después del segundo año de estudiar me entero que él había trabajado como haciendo estas películas en video, Caminito al Cielo, y esos como documentales tan buenos que era súper difícil encontrar. Entonces también hay un ánimo como de cinéfilo de querer encontrar esas películas y no obtenerlas. Sí, como que apoyo eso, como de ese interés generacional que surge, porque soy de la misma generación del Panchi. De hecho, yo trabajaba en el Diario de la Tercera y hice un artículo sobre la restauración de Caliche Sangriento que estaba haciendo
mucho con Carlos y Luis. Antes de que se conocieran por Cineteca. Sí, yo hice el artículo porque me interesa, obviamente, que esa película se restaurara. Entonces, sí, hay un interés. Oye, y a partir del 2010 aproximadamente empieza a haber toda esta revolución digital, que no solamente se explaya o se expresa en la exhibición, las salas comerciales ya dejan de proyectar en 35 milímetros, que era, de hecho, gran escollo a veces para estrenar una película, porque tenían que generar esas copias 35 que eran muy costosas, que tenían que mandar a hacerla al extranjero, de hecho, no, acá no había laboratorio, pero todo se digitaliza y también se digitaliza ya los procesos de restauración. Entonces ahí la Cineteca se adquiere un escáner 2K y empieza ya a trabajar en digitalizar películas para exhibición y también para restauración. Cuéntanos un poco ese proceso de cambio también tecnológico que ocurre ahí. Sí, en un primer momento, como todo este tipo de cambio y de pasar de un estado bien purista del trabajo con los materiales fílmicos y lo que se venía discutiendo también en la FIAF, que se ha hablado muchas veces en este programa, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, sobre los procesos del trabajo con las películas, las restauraciones y cómo traerlas otra vez como a la actualidad, es que empiezan a aparecer los procesos digitales como una súper buena opción, sobre todo para mejorar el color en las películas, que era algo que costaba mucho hacer en laboratorio. O sea, todo el cine que se produjo en color en los 60, la gran mayoría, no solo en Chile, sino que en el mundo, presentaba problemas de pérdida de color en el soporte. Y el proceso de digitalización empezó a ser mucho más fácil, digamos, y mucho más rápido y mucho más efectiva también la recuperación de ese color y la puesta a disposición luego de quien vaya a ver las películas de buena manera, como la película se quiso ver cuando se estrenó, que es algo que también hablamos mucho en los criterios de restauración. Oye, y bueno, como contar que la primera restauración digital de la Cineteca fue Llanto de Sangre. Sí. Una película que yo creo que hasta medio olvidada en la cinematografía chilena, del año 54, de Henry Vico, que era un chileno que estaba radicado en Argentina, que trabajó mucho en el cine argentino en los años 40, 50, y con esa experiencia vino a hacer esta adaptación literaria de ese clásico de Oscar Castro. ¿Cómo fue ese primer...? Tú estabas presente en cine. Sí, estaba ¿Cómo fue ese desafío? ¿Cómo que tú estabas? Sí, estaba. Fue bien interesante porque esa película había tenido anteriormente un transfer de fílmico a video en una copia mucho más completa que el fílmico que existía en el momento que se empezó a trabajar en la restauración de esta película. Entonces hubo un trabajo que fue también un híbrido, que también significaba como el momento el tiempo que estaba sucediendo justo cuando estaba pasando este proceso de restaurar la película. Entonces se usó material fílmico de la época, más se introdujo para completar también como la extensión de la película, material en video. Cosa que era como una novedad también en los trabajos. Quizá a la gente no le pareció tan bien como esa modalidad, pero finalmente lo que importa es como marcar la existencia de la película, como que sí existe, sí está presente y sí se puede ver. A veces como a como dé lugar, si uno quisiera. Porque uno quiere ver las películas, sí, y uno quiere poner a disposición también las películas. Entonces se hizo este trabajo y se adjuntaron algunas imágenes que venían desde el video. No se homologaron nunca, como decir voy a bajar la calidad del cine para que el video se vea como bien o parecido, porque no se iba a lograr. Entonces está explicado. Y las reglas de catalogación y de restauración de la FIAF lo permiten también, con ciertas consideraciones que uno aplique. Ponte tú, se ha trabajado en Cineteca algunas restauraciones que uno hace un intertítulo nuevo y uno le pone abajo la firma de Cineteca Nacional de Chile, como que un intertítulo nuevo que se está incorporando a esta nueva película. Bueno, eso demuestra que también hay ciertas éticas que hay que respetar. Hay que ser muy transparente con esas operaciones y también en el sentido de que lo otro que me gustaría que habláramos es como esta búsqueda
de finalmente hacer ver la película como se veía al inicio. Y no, como decíamos en el inicio del programa, de intervenirla, ¿no? De ponerle color o quizás cambiar el audio. O de verla como se vería ahora. Claro, como se vería ahora. Esta idea que hay ahora de que la gente cree que como se ve la película ahora es como el estándar. Como que toda época tiene su estándar de cómo se deberían ver las películas, pero no. Sí. La verdad es que la película corresponde a una época, a una tecnología adjunta, y eso es un poco lo que se busca en la restauración, dar cuenta un poco también de ese momento. Sí, y también hubo un proceso interno de Cineteca de estandarizar también cuándo a qué llamamos restauración y cuándo es como una digitalización, cuándo es una copia nueva, como que lo hemos ido declarando, como desde un momento para adelante dentro del equipo de la Cineteca y hacia afuera. Como decir, esta película está digitalizada o es una copia nueva fílmica que se digitalizó luego. Cosa que también es criterio y honestidad en cuanto al trabajo. Y lo que preguntabas, claro, es como cómo traer de vuelta esta película tal y como se pensó con las herramientas que tenemos ahora. Hay algunas cosas que logramos hacer en digital que se hacen para que la película se vea de mejor manera, la imagen tal y como se veía en la época. Sobre todo hay un asunto con la vibración de las imágenes, que a veces o las cámaras o cómo se hacía la copia no quedaba tan bien y oscilaba el cuadro. Y que es molesto al verlo. Y uno dice, bueno, yo puedo fijar el cuadro y la película se va a ver bien sin intervenir nada de la imagen, pero va a correr bien. Entonces hay ciertos criterios que se van aplicando, entendiendo cuándo fue hecha la película, si es que pertenecía ya a un momento de las películas del mundo donde ya corría 24 cuadros por segundo, o era previo a la estandarización donde corría 18, 16 o lo que sea que sucediera, o las cámaras no tenían velocidad como fija en algunos momentos de la historia del cine. Y entonces establecer esos parámetros de decir si esta película es de tal año, debería tener tales características. ¿Sí? Como el color, la velocidad, el sonido sobre todo, que también es algo que se trabaja. Si una película es mono, o sea, se escucha como al medio, no hay que hacerla estéreo porque nunca fue pensada en estéreo. Entonces a veces como el 5.1 nunca se va a lograr en una película como El Chacal de Nahuel Toro. ¿Sí? Y está todo bien con eso. Sí, así es nomás. Oye, está muy interesante esta conversación. Vamos a hacer una pausa, porque en realidad todavía tenemos muchas preguntas más que hacerle a Pancho y un montón de películas que ha restaurado la Cineteca para poder conversar acerca de ellas. Entonces nos vamos a ir a la música y luego a una cápsula en Efecto Cineteca. ¿Sabías que una crítica de cine chilena logró ser jurado en el Festival de Cannes? Hablamos de María Romero, periodista, quien fue la directora de la prestigiosa revista Ecrán por casi 20 años. La primera publicación de Ecrán fue el 7 de abril de 1930, bajo la dirección de Roberto Aldunate y el director de cine Carlos Borcosque. Ecrán publicaba noticias sobre los estrenos hollywoodenses, las figuras del Star System y las producciones nacionales. También daba espacio al teatro, literatura y moda. Romero comenzó trabajando como secretaria del director de la revista Ecrán, Luis Enrique Delano. Así, comienza a escribir columnas y críticas de cine. Finalmente, en 1939, asume la dirección de la revista, perfilándola exclusivamente a temas relacionados con el séptimo arte, y convirtiendo la publicación en la revista cinematográfica chilena por antonomasia. Bajo su dirección, la revista Ecrán aumentó su tiraje de 5.000 a 100.000 ejemplares y comenzó a distribuirse en distintos países de Latinoamérica. Gracias al prestigio de la revista, Romero es invitada como jurado a festivales internacionales como el de Venecia, Cannes, San Sebastián, Mar del Plata, entre otros. También se convierte en una destacada figura radial y televisiva con sus comentarios de estrenos. En 1969 se publicó el último número de Ecrán. Sin embargo, el impacto de esta revista y su directora es parte fundamental de la historia y el patrimonio del cine chileno. ¿Nos copias? Ajusta el volumen que estamos de vuelta con Efecto Cineteca.
se decide restaurar, implica también otro trabajo, porque tenemos un laboratorio, pero las manos humanas son limitadas. Entonces, ¿qué restauramos primero? ¿Qué después? ¿Cómo se define eso? Sí, bueno, hay algunos criterios que aplicar. Dentro del trabajo de Cineteca tenemos nuestro conservador fílmico, que es Sebastián Úbeda, que también empezó hace muchos años atrás a trabajar en patrimonio audiovisual y fílmico sobre todo, también de mano de Carmen Brito. Y él es el que lleva un poco la pauta o la novedad de qué está sucediendo con los materiales fílmicos. Entonces ahí hay un llamado, un primer llamado a saber qué materiales están en diferentes estados. Las películas lamentablemente sufren con el paso del tiempo diferentes tipos de problemáticas. O sea, todo el material nitrato también es muy sensible como a la humedad, al calor, al paso del tiempo, y hace que por un lado el material se vaya encogiendo. Luego va pasando diferentes etapas hasta que el material queda mal, digamos, resguardado. Sufre consecuencias que luego ya no se pueden revertir. O sea, el material queda así, se empieza a formar como en un bloque de miel, después se endurece, después se pierde todo. Y después se transforma en peineta. Claro, entonces hay que ver de qué manera, cómo van avanzando los estados de las películas, y eso es el primer llamado para decir, mira, este material debería empezar a trabajarse. Lo mismo con el material acetato, como les decía en el primer bloque, sufre también por un lado la pérdida del color desde su soporte por el síndrome de vinagre, que es una enfermedad que adquieren las películas, que es un hongo que se va también por la humedad y los efectos del clima. Y este hongo va como comiéndose como las capas de color de las películas, y la última capa es el magenta. Por eso de repente los que somos más de cierta edad, fuimos a ver una película al Normandí o al Cine Arte Alameda o alguno de los cineartes que proyectaban en 35, y uno veía que la película estaba rosada, decía, mira, como el paso del tiempo, no sé, clásico del desierto de los tártaros, que yo pensaba que era magenta, pero no lo era. y ese es un símbolo de que la película está como en una etapa crítica, y esas películas, por una parte, dentro de la Cineteca son separadas del grupo y guardadas en otro espacio. Y bueno, este tipo de problemáticas con los materiales fílmicos van dando pie también a que se vaya empezar a trabajar en los materiales. Lo primero es trabajar como dentro del espacio de Cineteca Nacional, es trabajar en la digitalización de los materiales. Como decía Marcelo antes, primero en el 2013, 14, algo así, se compró este primer escáner de Cineteca que era 2K. Luego se adquirió este escáner que es 4K. Y así supongo que en el futuro va a aparecer 8 y así va a ir sumando. Entonces se está redigitalizando este material. Entonces hay una primera etapa que es cómo se trabaja en la Cineteca, es de digitalizar los materiales, y eso también va dando pie a qué materiales se van a restaurar. Y luego viene toda esta otra parte de la investigación, de saber si tenemos una película completa, si está con sonido, si está la imagen, y de ahí se empiezan a trabajar en las restauraciones. A veces las emergencias vienen también externas, o los proyectos vienen de manera externa, como el último que se está haciendo con la obra de Sergio Bravo, que también lo comentaba Marcelo a propósito de la colaboración con otra institución donde está involucrado la Cineteca de la Universidad de Chile como en una primera parte del proyecto, y también el Centro Experimental de Cine, que ahora lo lleva el hijo de Sergio Bravo, donde se está trabajando la restauración de 4 de sus películas. Entonces también cada trabajo, cada título de los que se ha restaurado tiene que ver con que estamos trabajando con otro, a veces con nosotros mismos, y a veces nosotros vamos a buscar. Entonces cada proceso es diferente, se trata de diferente manera. Oye, y revisemos la larga lista de títulos que 29 títulos. Era imposible sabérselos de memoria. Hay algunos que, claro, están agrupados en colecciones. Por ejemplo, hay una colección Museo Histórico Nacional que son 31 registros de distintas duraciones, algunos muy breves y otros de más larga duración.
Entonces lo agrupamos como en un solo paquete. Lo mismo Ujú. que la restauración de las películas asociadas al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, donde hay alguna gira del presidente al sur, al norte del país, también cuando asume la presidencia, también sus funerales, todo eso. Si uno suma, son más de 3 horas quizás, pero lo agrupamos en uno solo. Entonces, Ujú. uno podría decir que en verdad son más Son títulos, mucho más claros. pero lo agrupamos así para darle más Sí. Y lo otro como que cuerpo, por así el tiempo, que ya son 20 años de Mm. Cineteca, ha ido también sumando trabajos de rescate, restauración de materiales que luego se terminan conformando en una colección, como es lo de Pedro Aguirre Cerda, que teníamos primero el tema de los viajes en Ujú. tren después del terremoto del 39 en Chillán. Teníamos ahí 2 apariciones de PAC, después aparecieron en otros lados, otras cosas. Y luego, claro, con el tiempo se pudo conformar así como la colección Pedro Aguirre Cerda, que también da cuenta de que desde la presidencia Ujú. había registro de las actividades de los presidentes. O sea, cada presidente tenía un equipo que registraba lo que iba sucediendo. Entonces también es Mm. interesante porque hace poco, no mucho tiempo atrás, fue el cambio de mando y también subimos un especial de cambios de mando en el cine chileno que da cuenta un poco de eso. Oye, acá hay una pregunta que es una pregunta difícil, pero la voy a tirar. Para Ya. ver si Vamos Francisco a ver. A ver. cómo resuelve. Si Veamos. no, vamos No, pero a... es como, ¿hay alguna restauración que tú recuerdes o algún proyecto que fue como quizás como un anti y después de estos procesos de restauración digital? Así como algo que fue un desafío y que de ahí para adelante como que Todo cambió. todo cambió un poco. Sí. Cuando trabajamos la restauración de Palomita Blanca, o sea, digo trabajamos, yo no trabajé directamente, pero fue un proceso que se hizo de manera conjunta. Ese fue un gran desafío porque es una película muy icónica. Mm. Entonces había mucha expectativa también a partir de cuál iba a ser el resultado de esta película, que tuvo un estreno que no fue en el 73, que luego se estrena de vuelta a la democracia en el Festival de Cine de Viña del Mar, tiene una pasada por salas de cine, nueva copia que se ve súper bien, y de repente llega el desafío de, bueno, esta película hay que restaurarla, trabajarla y hacerla. Entonces, quizá en ese momento de Cineteca no estaban todos los criterios que hemos ido conversando, no sé, los últimos 10 años de Cineteca, onda, que hacen que una película tenga un buen resultado y que hacemos partícipes también a quienes trabajaron en la película, si es que todavía nos acompañan en Ujú. este terreno, invitarlos también a ser parte de la película. Entonces, luego del primer momento de Palomita Blanca, de su restauración, que no quedó tan bien como se pensaba que iba a quedar, empezamos a trabajar con la gente que había participado en la película. Entonces, ese apoyo de tener a quienes realizaron la película en la época fue súper importante, porque se acordaban bien cómo sonaba, cómo se veía, cómo debiese ser. Entonces ahí tuvimos el apoyo de Sergio Trabuco, de Pepe de la Vega, que era el sonidista. Estuvo también Silvio Cayosi, que fue quien hizo la fotografía, de personas como que vieron la película en la época, que también nos dieron su opinión, y se trabajó el color de la película y la restauración digital en la Cineteca Nacional, como en nuestro laboratorio, y el sonido, por otro lado, se hizo aparte Ujú. en Filmo Sonido. Y también ahí tuvimos la suerte de que también hicimos partícipe del proceso a los Jaivas, que tenían los originales La música. de la música, que es una banda sonora que se transformó, o sea, que fue un disco también, un LP, con la música de Palomita Blanca, que marcó también un momento de entender que una banda como los Jaivas podía hacer una música especial para una película, con sus letras, con la música y con lo que estaba sucediendo también ahí. Y eso también fue importante porque le dio también como otro brillo a la música que parecía dentro de la película, que es una película que está hecha en mono, o sea, se escucha al medio, pero tuvimos la oportunidad de incorporar la banda sonora de buena manera. Y el resultado es súper bueno. O sea, uno siempre quisiera mostrarla.
Pero ese fue un gran desafío como institucional de convocar a gente que se transformó en un proceso mucho más grande del que uno como nerd de la restauración quisiera llevar. Y eso también es bonito cuando sucede eso, cuando se hace como en equipo, y no solo nuestro equipo, sino que se amplía. Ay, me gusta mucho lo que cuentas. Yo no conocía esta historia, así que me impresioné. Y es mencionar también de que, claro, cuando vemos que en redes la gente comenta así como colorela con una IA o arregle las cosas así, que pareciera que con la tecnología de hoy, como con un clic, un poco de tiempo y algo de agua, se modifican imágenes a nuestro gusto. Aquí, en realidad, las restauraciones son un proceso, un trabajo colectivo, y no es la opinión de una persona, sino que son distintas personas conversando y dialogando y definiendo cómo se debería ver la película en base a lo que era el original, no como lo que nosotros queremos que funcione, sino lo que las personas que estaban en la producción original lo pensaron. Claro. Y eso también se han creado también como criterios de cómo trabajar los materiales también de esa manera, y uno siempre está fijándose en todos los años el Congreso de la FIAF, aunque lo vea online, puede ir como involucrándose un poco más en qué está sucediendo en el mundo. Y cuando uno se da cuenta de eso, o sea, cuando uno empieza a escuchar qué está pasando en el mundo, uno se da cuenta que uno no está tan alejado del trabajo que se está haciendo en los otros archivos. Y eso es interesante porque hace ver que el trabajo que se está haciendo dentro de Cineteca es un trabajo como serio, de calidad, y que tiene súper buenos resultados para afuera también. Sí, no, yo quería sumar como que también ese estudio implica una seriedad también y como un respeto por la película. Y que a veces como que hay... La gente a veces piensa, por ejemplo, en los colores de las películas, como busca también como un color que quizás se trabaja mucho pensando en los CT o las configuraciones de las televisiones de plasma o de LED ahora. Entonces, yo veo mucho en Twitter, en X, hay un debate, por ejemplo, de algunas películas no tan contemporáneas ya, pero como, no sé, Seven, Los Siete Pecados Capitales, por ejemplo, siempre esas películas tenían un color, un contraste muy fuerte. Y ahora se han puesto a escanear para poder ponerla en plataforma y han comparado cómo se veía la película en el 35 original cuando se estrenó a cómo se ve ahora en la plataforma en la que está online, y el color varía mucho, porque finalmente no se preocupan de que la película se vea como se vio en esa primera exhibición, sino que están pensando que se vea bien ahora con la lógica de cómo se ven las películas nuevas en streaming. Entonces ahí ya vemos cómo se van variando las versiones y no existe ese criterio que hemos estado hablando hoy día. Disney, por ejemplo, es muy poco respetuoso con las películas originales. ¡Wow! Lo dijo el jefe. Y, por ejemplo, yo fui a una charla hace poco del presidente de la FIAF y nos mostró el ejemplo de Blancanieves. El color que tenía la bruja en Blancanieves no era tan oscuro como lo vemos hoy. El traje no era oscuro, era un poco cafezoso claro. Y eso lo ve uno en las copias originales del estreno de la película del año 37, creo que Blancanieves. Entonces ahora han ido cambiando esos colores, esos contrastes, un poco para darle quizá un vínculo más contemporáneo, pero no es así como se vio la película. Y hemos hablado mucho del color, y se ha mencionado el color. Pero cuando hablamos de blanco y negro, también es una forma de entender el color, y en el fondo no es llegar y ponerle, no sé cómo decirlo, pasarlo a CMYK. Así. Sí. Bueno, pasaba mucho sobre todo con los laboratorios comerciales cuando uno quería adentrarse en el mundo blanco y negro, que ocupaban película color como base para hacer el blanco y negro. Que de hecho en Cineteca Nacional hemos pasado por muchas cosas durante estos 20 años, y habían algunas copias que se habían hecho en un laboratorio comercial de La Dama de las Camelias, que es una película de blanco y negro. Y cuando uno ve la copia, tiene un tono azuloso, sospechoso, que no es ese blanco y negro. Entonces digo que cuando se hacían estas copias, no necesariamente, ni siquiera los laboratorios fílmicos
respetaban ese espacio de color, que es el blanco y negro, y había que muchas veces acudir como a estos otros espacios, que eran, o laboratorios independientes como Cronofoto con Nelson Vargas, que podía hacer ese proceso, o la UNAM, u otros laboratorios a los que uno podía tener acceso. Entonces sí es un tema interesante el blanco y negro, porque también tiene que ver con qué película se hizo esa copia. Y es interesante ahí también porque el fílmico también nos habla. También nos dice cosas. Cuando uno lo mira, la película dice si es Kodak, Fuji, Agfa o cuál es su marca. La película se identifica a sí misma con el material. Y también se identifica sobre todo el Kodak con una serie de símbolos como geométricos. No. Entonces aparecen ahí, uno puede identificar en qué año se hizo esa película, el material fílmico, y de ahí saber más o menos de cuándo es esta copia. Agfa también tiene su propio como simbología donde la G de la Agfa es diferente desde una década a otra. Entonces también los materiales no hablan. Y uno va entendiendo también cómo se hicieron esas copias. Por ejemplo, en lo que se está trabajando con la restauración de Sergio Bravo tenía una forma de exhibir sus películas donde cada vez que exhibía su película, él también pedía que se hicieran copias de sus cortos. Entonces hay muchas otras copias que andan dando vuelta por el mundo que están hechas a veces 10, 20 años o 30 años después de que se hizo la original. Entonces también es un caso de estudio, como entender cuál de todas esas copias es la que realmente quería o cómo quería que se viera Sergio Bravo. Así. Que es como una vez que me corrigieron ustedes el uso de decir copia original. Porque Claro. es una palabra, una frase capciosa. Sí. Y lo otro que yo quería sumar es que también hay que estudiar muy bien. O sea, tampoco se trata cuando uno restaura digitalmente y le saca las manchitas, las rayas que puede tener la película que no se pudieron resolver manualmente. Y hay un software especial que lo hace. Tampoco se trata de borrarlo todo y que quede todo como perfecto, como si hubiera hecho filmado con una cámara digital, que no tiene estos desperfectos físicos, sino que la restauración, al menos en Cineteca, también dar cuenta de esa trayectoria de la película, que a veces si tiene muchas rayas, tampoco es que la película quede perfecta con todo eso borrado, porque realmente es parte de la vida de la película también. Sí, quedan las marcas, o sea, las marcas de cuándo venía esa copia, como su estado, cómo se filmó. Muchas veces, no sé, pero podrán ver en algunas películas antiguas que están en el archivo online de Cineteca Nacional, que uno aprovecha de pasar siempre ahí el dato, que la gente entre y las vea. A veces en el plano se ven como unos pelitos que están hacia abajo o arriba, y ese era por el chasis que usaba el lente. A veces quedan unos pelos porque eran cubiertos con terciopelo por dentro, los vidrios, para que cuando vibre no tuviera daño el lente. Entonces esos pelitos a veces colgaban y hay un pelo que está ahí asomado, no sé. Se mueve, sí, baila. Baila y está todo el rato presente, no sé, en Largo Viaje uno ve ahí un pelo que está dando vuelta a la mitad de la película y uno dice, bueno, no vamos a sacar ese pelo porque ese pelo es parte de ese momento. Original del momento, Yo me acuerdo incluso que haber visto cuando niño Merry Melodies, esta fantasía animada de hoy, y había un corto que el personaje era un mono que se veía el pelo. Y uno pensaba que era una falla de la copia que uno estaba viendo en la tele y de repente le agarraba el pelo y lo sacaba. Ah, La mucha cana. ahí estaba el chiste interno. Para que Chiste cinematográfico. chiste interno. cinematográfico. Tenía mucho eso los dibujos animados. Y Pájaro Loco también enseñaba cómo se filmaba, cómo se editaba, cómo se dibujaba. Bueno, fantasía es también una clase muy linda de eso. Bueno, los dibujos animados siempre se permiten hacer esos chistes. Hasta el día de hoy. Hasta en Bluey hay de esos chistes, te informo. Oye, Pancho, muchas gracias por acompañarnos. De nada. Siento Muchas que gracias a ustedes por la invitación y por este aprendí un espacio montón. de conversación también. Son temas un poco específicos y que pueda uno estar en un rato conversando acá. Nada, pues agradecido. También que en la misma página y el archivo online de la Cineteca
pueden encontrar no solo las restauraciones, sino que también van acompañadas con información, a veces con los procesos que tuvieron las películas, con un librillo donde se explica también la importancia de ciertos autores, como, o sea, hicimos la restauración de 9 películas de José Bor que están arriba online, donde se explica quién es José Bor. Hay un libro en el que trabajó aquí Marcelo haciendo la investigación, donde también hubo ayuda y entrega de información del hijo de José Bor. Entonces uno se va involucrando en los procesos con la familia, con quienes filmaron las películas, y a lo largo de estos 20 años uno ha logrado conocer como a todos los cineastas que pudieron participar y que estaban vivos en el momento de la restauración de esas películas. Entonces también es un momento especial para uno, como encontrarse con quien hizo esa película. Oye, y ya que se mencionó a José Bor, ¿nos vamos con una canción de José Bor? O sea, no de José Bor. No, sí, es compuesta. Esta sí, es compuesta José Bor, Santa Lucia, okay. Uno que ha sido marino, cantada por Arturo Gatica. Ahí está, en Efecto Cineteca. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso en este capítulo dedicado a hablar de los procesos de restauración dentro de la Cineteca, y aprendí un montón. Sí, quedó muchas cosas pendientes, pero en el año podemos seguir profundizando quizá en algunas restauraciones. La de José Bor, por ejemplo, que comentamos al final, que fue una de las más ambiciosas, diría yo, que son 9 películas que se restauraron de una. Es que hay mucho entusiasmo en esta Cineteca. Pueden dejarnos en los comentarios también si alguna pregunta, alguna duda, o qué restauración les gustaría que abordáramos, que les contáramos más sobre ese proceso. Yo aprovecho de comentar que en redes también a veces compartimos esto antes y después, o hemos proyectado en el Día de los Patrimonios como estos videos que muestran los antes y después de las películas, o exactamente qué cositas se mejoraron o arreglaron en cada película. Así que también para que puedan conocer más acerca del trabajo de la Cineteca. Y para que no digan nunca más que se vieron restaurar algo que estaba en colores y que le cambiaron la velocidad. Sí, o sea, ponerle color y cambiar la velocidad no es restaurar, no es lo mismo. Y es interesante también que nos preguntemos qué hacemos con las imágenes del pasado, que conversemos, que no solo sea hacer un clic. Eso. Uh-huh. Oye, y bueno, los invitamos a ir obviamente a nuestra sala, a revisar nuestra web. Y en esta Semana Santa tenemos otra tradición cineteca. El Jueves Santo, o sea, mañana, vamos a dar 2 clasicones que se llenan. Así que, a ver, no sé si quedarán en extra, pero la idea es que ahí hagan el intento de ir a ver Jesucristo Superestrella y el Evangelio según San Mateo en Jueves Santo en Cineteca Nacional. Así que vayan, son las entradas gratuitas, y si se agotan, igual pueden intentar llegar a nuestra sala. Siempre dejamos ingresar por orden de llegada según las butacas disponibles. Y el otro día alguien en Twitter se quejaba de que habían personas conversando mucho en la sala. Y yo no sé, creo que la gente se tiene que comportar, pero si es Jesucristo Superestrella, quizás no cantes si no cantas. Como Camilo VI, si no, no cantes en voz alta. Hoy el sábado a las 15, Marcelino Pan y Vino. Un clásico, la vi muchas veces en mi infancia y me daba mucho miedo esa película, debo decir. Y a las 18 horas La vida de Brian. Ha sido como 2 películas clásicas, diametralmente distintas en su espíritu, pero también clásicos de Semana Santa. Así que todas y todos y todes invitados a visitar nuestra sala de cine y a revisar la programación en cinetecanacional.cl, en nuestras redes sociales, y finalmente agradecer a Radio UNIAC por el espacio. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en nuestro canal de YouTube como en el canal de YouTube de Radio UNIAC, y también en la aplicación de Radio UNIAC para escucharnos en vivo, o directamente en su navegador uniac.cl/radio, creo, no sé, quizás lo dije mal, pero ustedes me entienden. Google. Let's Google. ¿Cachai? Sí. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.